y estuvimos muy atentos durante el fin de semana, que tiene que ver con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la intervención de esta manera, sin dudas novedosa, con un montón de detalles a tener en cuenta, a analizar por parte del gobierno de Estados Unidos, por parte de Donald Trump y este tipo de política de choque, de confrontación que lleva a cabo el primer mandatario estadounidense, con una tradición ya, digamos, en este país. Bueno, para hablar de este tema, tenemos la chance, la posibilidad de tener en línea a Juana Arrizabalaga, que, bueno, nos llega el dato por medio de nuestra productora Liliana Yanatacio, que hace poco estuvo en Venezuela, suponemos que con algo de la investigación que llevó a cabo para su libro, así que bueno, le vamos a preguntar algo de eso, que nos dé un poco de contexto y darle la bienvenida en principio. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido aquí al aire de Radio La Compañía. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cuánto de esto que decíamos en la apertura hay de verdad respecto a tu viaje en Venezuela? Sí, estuve en Venezuela a finales de noviembre. En realidad fuimos como parte de una brigada invitados por el Ministerio de las Comunas, que tenía que ver con la consulta popular, que es un mecanismo que se está haciendo todos los años, varias veces al año, que se hace a nivel nacional para las comunas, que hay casi 5.000 comunas, que es todo un mecanismo de participación en los territorios, en los barrios, de manera como democracia directa, donde se eligen proyectos para la comunidad y los vota la propia comunidad, digamos, tanto a los proyectos que elige como después al proyecto ganador, y se financian de manera directa por el gobierno federal, no por las alcaldías y las gobernaciones, sino de manera directa entre el Consejo Federal de Gobierno y las comunas en cada territorio, que están naturalmente inscritas, legalizadas. Ajá. Y en esa coyuntura fuimos a Venezuela, varios compañeros de Argentina, y naturalmente había delegaciones de todo el mundo, tanto de América Latina como de otros continentes, y bueno, estuvimos recorriendo y naturalmente tratándonos de informar un poco de la situación política. Ya estaba la presión militar de Estados Unidos en las costas venezolanas en ese contexto, y bueno, ahí estuvimos una semana de alguna manera siguiendo un poco la situación, ¿no? Ujú, bien, sí, bueno, eso que mencionás respecto a la intervención de Estados Unidos, lo veníamos viendo, no creíamos quizás una refrenta de estas características, sin duda me parece que la captura de Maduro es súper, sigue siendo sorpresiva, pero sí, 7 buques de guerra, decenas de aviones, 15.000 soldados estadounidenses allí rondando por las costas venezolanas, lo que ya daba un poco el panorama, digamos, de la amenaza que estaba sufriendo el país y que sufrió a lo largo de varios meses. Sí, sí, la presencia militar era muy, muy grande. Además, tengamos en cuenta que Venezuela tiene miles de kilómetros de costa en el Caribe y hay un conjunto de islas-estados muy pegaditas a Venezuela, entre ellos Trinidad y Tobago, que permitió el asentamiento de militares norteamericanos. Es como cruzar el charco de verdad, o sea, menos que de Claro. acá a Uruguay. Ajá. Muy, muy cerquita, y hay otras islas, todas las islas antillanas, digamos, que llegan hasta Puerto Rico. Y del otro lado también está Aruba y Curazao, que están muy pegaditas también a Venezuela, digamos. Es un territorio muy, muy grande, con islas de otros países muy cercanas y con una presencia militar constante de Estados Unidos, que esta vez además se posicionó sobre las costas venezolanas directamente, sobre una zona de esas costas venezolanas, y que ya venía no solo con medidas coercitivas, casi 1.000 medidas coercitivas en términos económicos y políticos y diplomáticos, pero fundamentalmente económicos, desde hace ya años, casi 10 años, por lo que ha resentido la economía venezolana. Sin embargo, este era el segundo año de crecimiento económico de Venezuela, del mayor crecimiento económico de América Latina. Para la CEPAL, el 6%, los venezolanos dicen que es un poco más, pero lo cual denota que ha habido una recuperación no solo macroeconómica y de crecimiento económico, sino que además productiva. Los venezolanos empezaron a producir en esto del bloqueo económico gran parte de los alimentos, de industrias, sectores que necesitaban en términos básicos, y la situación política interna era sumamente estable, de la más estable de los últimos años, de hecho. Pero bueno, naturalmente que Estados Unidos está en una situación de repliegue, buscando una estrategia nueva, todavía no consolidada, pero buscando una estrategia nueva de
cómo afrontar el declive relativo, ¿no? Porque sigue siendo una superpotencia, pero tiene un declive relativo en términos de hegemón mundial, básicamente con respecto a China y los BRICS, ¿no? Y la alianza que China viene logrando, que se ha profundizado después de la guerra en Ucrania, lejos de creer que ha favorecido a Occidente, ha implicado la subordinación total de Europa a Estados Unidos y el declive de Europa y el ascenso de otros sectores del poder a nivel global, y también Trump encabeza de alguna manera a esos que dicen que, bueno, tiene que haber de alguna manera una política más militarista, volver a la doctrina Monroe, que es lo que salió hace unos días en la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. Y el corolario Trump es usar la fuerza, digamos, ¿no? Eso está redactado, explícito, digamos, un documento oficial de Estados Unidos, de la doctrina de seguridad nacional, que implica volver a presionar sobre América Latina, que implica volver a jerarquizar el hemisferio de América y que implica volver a la doctrina Monroe, que es, bueno, América para los americanos, que significa América para Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, el continente americano, que viene de 1823, de Monroe, y que cada presidente le agrega lo que se llama su corolario, que es básicamente su doctrina particular mientras es presidente, y que Trump lo que está diciendo es, bueno, América Latina es muy rica en recursos y nosotros lo vamos a hacer por la fuerza. Esto es explícito, no es un discurso de tribuna, sino que es letra de los documentos oficiales de la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y este episodio de Venezuela, como las amenazas a Petro, los aranceles contra Lula, las amenazas a Sheinbaum, presidenta de Brasil, Petro de Colombia, las amenazas por recuperar el canal de Panamá a la fuerza y de sacar a China del hemisferio, o las amenazas de quedarse con Groenlandia, incluso de las presiones sobre Canadá, son parte de esa política, no son un chiste, no son parte solo del vocabulario de Trump. No es que Trump es un loquito suelto, sino que representa un sector de las élites y de las corporaciones norteamericanas que piensa que el globalismo liberal de los demócratas fracasó, que permitió el ascenso de otros poderes mundiales y que por lo tanto Estados Unidos tiene que jugar en otros términos. Claro. Y esto que hoy estamos viendo en Venezuela es parte de esos otros términos, ¿no? Sí, hay algunas cosas llamativas de esto que mencionabas, como, bueno, la instalación de bases en islas aledañas, porque es novedoso respecto a las invasiones que hizo y llevó a cabo Estados Unidos en Afganistán o en otros lugares donde sí primero instalaba bases militares, y en este sentido la forma de ataque es mínimamente como para decir novedosa, digamos, ¿no? Que no necesitó, digamos, de posicionar bases militares en Venezuela, sino que se alió, digamos, seguramente por cuestiones geográficas, por cuestiones, digamos, de estrategia militar. Y otra cosa que mencionabas respecto a Europa. Es llamativo el silencio de Europa y esto que vos decías de la subordinación económica y política y estratégica que Europa tiene respecto a Estados Unidos, y creo que con las expresiones que dio el resto del mundo se pueden listar muy bien los países de subordinación económica total, incluso un continente poderosísimo como el europeo, en comparación con China, que rápidamente, digamos, salió a decir, digamos, que estaba en contra de esta acción militar contra Venezuela, ¿no? Digamos, y bueno, ahí se puede como entender un poco esta reconfiguración nueva del mundo. Muchos hablan de un parteaguas, digamos, en este sentido. Juan, ¿coincidís con esta definición, digamos, de que se abre de alguna manera un nuevo capítulo en la geopolítica mundial? Sí, por ahí lo que hay que tener en cuenta es que esto es parte de un proceso largo, digamos, ¿no? Va a haber muchos puntos de quiebre en todo caso, y Estados Unidos va a tratar de encontrar una estrategia que todavía no la tiene del todo, porque no está logrando revertir de alguna manera el declive relativo de Estados Unidos, y de alguna manera transforma a Estados Unidos como un elefante en un bazar, digamos, ¿no? Claro. Trump es la mejor expresión de ello, pero es su segundo gobierno, ya no es el loquito suelto del primer gobierno que llegó como un outsider político a las élites norteamericanas, aunque él viene de esas élites, pero no de la élite política. Este es su segundo gobierno, entonces estas hipótesis son algo que maneja un sector de Estados Unidos. Y sí, yo creo que lo que cambia la época es para América Latina y para Argentina. Me parece que ahí están las reflexiones. En primero,
que no tiene que haber dudas. Yo vi algunos sectores del progresismo liberal en la Argentina y algunos sectores, si se quiere, de la derecha peronista, Sí. tratando de legitimar esta intervención. Esto es una locura, digamos. Una intervención militar en Sudamérica, de hecho, no sucedió jamás desde 1830 y pico. Entonces tenemos que tomar conciencia de eso. Y hace 36 años, si salteamos a Haití de alguna manera, hace 36 años que Estados Unidos no intervenía bombardeando, invadiendo militarmente un país. Desde 35 años, 36, que es Panamá. Por las mismas excusas, que se acuerdan que era un presidente Noriega, que primero fue aliado a Estados Unidos, después Estados Unidos lo dejó de lado, se peleó y finalmente Estados Unidos invade, comete todo tipo de crímenes, invade, bombardea y se lleva a Noriega. Panamá está pegado a Venezuela, ¿no? Está Venezuela, Colombia y Panamá, digamos, que es el ingreso a Centroamérica, Panamá. Entonces, no es algo que suceda todos los días, no es algo común, no es algo que había sucedido en América Latina en el siglo XXI. Vuelvo a decir, salvando las intervenciones directas e indirectas en Haití, lo otro habían sido, en todo caso, generación de golpe de Estado, proceso de desestabilización, que ya lo ha hecho en Venezuela, lo hizo en Honduras, etcétera, etcétera. O intervención en las elecciones, como hizo ahora de vuelta en Honduras, o lo hizo en Argentina, digamos, ¿no? Recordémoslo, en octubre, Trump. Sí. Pero bombardear un país y secuestrar a un presidente, esto no sucedía, no había sucedido en América Latina. Entonces, yo creo que es un cambio de época en América Latina. Lo que está claro, primero esto, hay que rechazarlo. No puede haber lugar a dudas, no puede haber especulaciones por diferencias ideológicas, políticas de ningún tipo. Esto es una locura. Es como decir que uno estaría de acuerdo con que Estados Unidos bombardee Argentina porque gobierna Milei y a mí no me gusta Milei. Claro. Digamos, ¿no? Hay que tomar conciencia de las cosas que se dicen. Y si se es parte del campo nacional y popular, bueno, mucho más, digamos, ¿no? Me parece que esa es la primera aclaración que hay que hacer, porque uno ha visto todo tipo de expresiones, incluso de medios de comunicación que lamentablemente deberían informar bastante mejor y lo hacen bastante mal, digamos, ¿no? Digo en Argentina y no estoy hablando de TN o de Clarín, estoy hablando de sectores de este campo que se quejan de todo, están preocupados por todo y bien lo hacen, y de repente aparece una neutralidad como pasó con Gaza, con el genocidio en Gaza, y de repente les aparece una neutralidad progresista bastante extraña de sostener de manera coherente. Entonces, me parece que esto hay que decirlo con claridad porque hay muy mala información y muy malos posicionamientos, digamos, con respecto a es una invasión militar norteamericana, es un bombardeo de Estados Unidos que recuerda los peores tiempos de América Latina y que de eso no hay duda y lugar a especulación de ningún tipo. Lo segundo, que creo que es un cambio de época y es un aviso para el resto de América Latina. Y nosotros tenemos un país extremadamente endeudado, el más endeudado del mundo, y extremadamente rico en riquezas naturales, riquezas estratégicas, fundamentales para el siglo XXI. Entonces, es un mensaje para muchos países, también para nosotros y para nuestro campo, comprender el cambio de etapa y de situación y comprender los desafíos que se vienen si queremos recuperar una Argentina en desarrollo, autónoma, digamos, soberana y que juegue en un plano de la multipolaridad, de la democracia, de la paz regional. Bueno, no es la etapa que Estados Unidos quiere que se consolide y por lo tanto eso va a ser una pelea. Esto hay que tomarlo muy en serio, va a ser una pelea muy seria, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay dos cosas. Después a nivel global es parte de muchos quiebres que va a haber probablemente en un proceso donde el imperio norteamericano y los imperios occidentales por primera vez no se pueden pasar la pelota entre ellos. Claro. Esto hace 500 años que no sucede. Entonces es un cambio muy, muy grande. Occidente por primera vez en su declive no va a pasar el poder a otra potencia occidental. Eso ya no va a suceder. Entonces, esto es un cambio que no sucede hace 500 años. ¿Entiendes? Siempre una potencia occidental le pasó la hegemonía a otra potencia occidental, a través de guerra, a través de acuerdos, a través de distintos tipos de transiciones, incluso Gran Bretaña con respecto a Estados Unidos. Ahora, esta vez, el declive de Estados Unidos no puede pasarle su poder o la hegemonía a otro poder europeo o del núcleo, digamos, occidental y de sus aliados en otros lugares del mundo. Entonces, vuelvo a insistir con esto, Estados Unidos es un elefante en un bazar y los europeos también, y el bazar somos nosotros, digamos, que tenemos las riquezas. Entonces hay que comprender esto y hay que estar por encima de cualquier detalle o
o cuestiones ideológicas, y no hay que asumir la narrativa del enemigo, digamos. Está claro que aquí no tenía nada que ver con el narcotráfico. Venezuela es un país poco importante. En los últimos 17 informes de la DEA, 17 años seguidos, Venezuela ellos tienen una clasificación, primero que la DEA naturalmente no es la herramienta de combate al narcotráfico de Estados Unidos, sino más bien el que gestiona el narcotráfico que llega a Estados Unidos, pero bueno, en teoría es la agencia que lo combate, digamos, ¿no? Bueno, en sus 17 informes últimos, Venezuela no es importante en términos de tráfico de drogas. Sí lo es Colombia y sí lo es Ecuador. Y básicamente, digo un dato simple, en Estados Unidos el 75% de las muertes por consumo son producto del fentanilo y el 25% son producto de la cocaína. Ajá. Y de otros derivados. Y de la cocaína, el 75% que llega a Estados Unidos llega a través del Pacífico, básicamente a través de embarcaciones legales. No es que no existen las lanchas y esas cosas, pero no es que el grueso de lo que se consume y llega a través de esas maneras. Hoy llega a través de formas organizadas y en parte del tráfico legal, digamos, del comercio internacional. Y eso va por el Pacífico. No tiene que ver con Venezuela, que su costa está hacia el Caribe, y del Caribe va directo a Estados Unidos o hacia el Atlántico, su comercio. Pero no es por Venezuela. Entonces, el problema es que quizás los objetivos sean esos, digamos, ¿no? Entonces, claro, que sí el narcotráfico pase por el Caribe, y para eso el que tiene las costas para pasar por el Caribe, más de 3.000 kilómetros de costa, es Venezuela, digamos. Entonces, cuando Estados Unidos dice una cosa es porque quiere hacer exactamente lo contrario, es como la guerra contra el terrorismo. Entonces hay que tener cuidado con eso, de asumir la narrativa de Estados Unidos. Y naturalmente tampoco es por la democracia y los derechos humanos, digamos. No, lo que lo ha dicho Trump de manera clara. Bueno, lo que tiene Venezuela es, primero, naturalmente es un gobierno que no es un subordinado a Estados Unidos, y lo otro es básicamente riquezas. Petróleo, que son las mayores reservas del mundo, más allá de que todas no son explotadas, pero son las mayores reservas, y también otros minerales, oro y otros minerales, que son muy importantes para este siglo y para la competencia tecnológica. Entonces, lo que está en juego es otra cosa, y hay que comprender que no es lo que la lógica de la superficie del discurso político, sino que son otros intereses, y que esos intereses son criminales, y que esos intereses, bueno, se juega fuerte. Y eso tiene consecuencias para nuestra región y para Argentina. No podemos asumir una posición de aislamiento, de no interés, y mucho menos especular con asumir esta situación como favorable. Es algo sumamente crítico y negativo para América Latina, es un antes y un después, por lo menos en los últimos años, y habrá que ver cómo se desarrolla. Por lo pronto, en el mismo Venezuela es una situación en desarrollo. Esto no terminó acá, y veremos el operativo norteamericano en donde está hoy parado. Es muy caro sostenerlo cotidianamente, por lo tanto, es posible que en estos días haya nuevas tensiones, digamos, ¿no? Cuando decís caro, ¿es referido a la operación que lleva a cabo Estados Unidos, digamos, en Venezuela? El sostener la flota norteamericana, claro, en donde está hoy, son cientos de millones de dólares por día, digamos, ¿no? Entonces, y hace ya mucho tiempo que está ahí, cosa también bastante extraña, no es tan común que suceda de esa manera. Por eso Estados Unidos tiene bases militares por todo el mundo, digamos, ¿no? Para estacionar de manera permanente. Claro. Esto es algo medio extraordinario, y veremos cuánto está dispuesto a sostenerlo sin usarlo otra vez, o sin generar nuevas presiones, digamos, ¿no? El incautar petróleo que sale de las costas venezolanas, seguir bombardeando lanchas como habían bombardeado, asesinando a más de 100 personas. Bueno, en esta invasión hay una lectura de por lo menos 80 personas fallecieron, fueron asesinadas por los bombardeos o por los soldados norteamericanos. Quisieron tomar un fuerte militar y fue resistido y no pudieron, y asesinaron naturalmente a toda la seguridad de Maduro y parte de una custodia. Muchos de ellos eran cubanos. Sí, 32 cubanos, entonces, 32 militares cubanos. La situación es bastante compleja, todavía las tensiones siguen y todavía la situación está en desarrollo, digamos, ¿no? Por eso es importante expresarse sobre eso, informarse correctamente. Hay buenos intelectuales argentinos, hay medios directos de Venezuela, si uno se quiere informar, pero me parece que hay que hacer un esfuerzo, porque parte de la guerra también, y lo sabemos en América Latina siempre, digamos, parece que hemos perdido un poco la memoria,
parte de la guerra es la guerra informativa, por eso es tan importante esta labor. Total. También, ¿no? Sí, incluso me parece que esa publicación de las fotografías de Maduro esposado y todo eran un mensaje al mundo, digamos, que cada uno lo recibía de la manera que analiza respecto a esta supremacía por encima de cualquier lógica del derecho internacional, de que un presidente de un país pueda capturar al presidente de otro, juzgarlo en su territorio por cargos que, bueno, esto que vos explicabas hace un rato también, no está corroborado ni mucho menos. Uno piensa, bueno, ¿qué defensa puede llegar a tener Nicolás Maduro siendo juzgado en Washington o en Manhattan, donde finalmente lo sea, o cualquier ciudadano argentino o cualquier ciudadano latinoamericano, digamos? Son claramente estrategias desde el punto de vista de lo comunicativo, de lo político y bueno, de esa generación del impacto, digamos, ¿no? Era muy impactante ver la foto de Maduro capturado realmente, ¿no? Remitía a esas cuestiones. Nosotros lo tenemos más cerca, no sé cómo lo habrá visto el resto del mundo, pero no sé, en épocas de Bin Laden, digamos, y esa cuestión del terrorismo externo que ataca a Estados Unidos, pero con nuevas lógicas, porque pensemos que Venezuela no es un país en conflicto, que no tiene desplegadas bases militares como sí las tiene Estados Unidos, que no está en guerra con ningún país, que en todo caso habrá tenido una etapa, digamos, de conflicto interno en términos políticos. Uno piensa ahora que, claro, cómo Maduro iba a dejar el poder cuando ve una cantidad de opositores absolutamente arrodillados, digamos, a la supremacía de Estados Unidos, o incluso peleándose entre ellos, ¿no? Miraba algo así, una interna entre Diosdado Cabello y Corina Machado, que en algún momento fueron una fórmula opositora a Maduro, y ahora, bueno, disputándose quién se tiene que quedar con el poder, digamos, o con este mal llamado proceso de transición, como está incluso llamándole la Casa Rosada en Argentina. Entonces, ¿cómo dejar el poder, ¿no? en Venezuela, y cómo pensar que Estados Unidos puede llegar a ser un país que ordene otra república, otra nación, si vimos cómo atacaron a Trump en plena campaña, cómo incluso asesinaron a Kirk, digamos, un activista político a favor de Trump, pero más allá de eso, sin poder negar que Estados Unidos es un país con conflictos externos y muchos internos también, ¿no? Esto que vos decís, lo que ellos proclaman son lo que verdaderamente el problema que tienen, cómo ven el mundo y cómo, bueno, intentan apropiarse y dominarlo, digamos, ¿no? Sí, comprender que Estados Unidos lo que dejó reflejado en esta operación es que América Latina no es un conjunto de estados, sino una base de operaciones de sus intereses. Claro. Una zona de operaciones de sus intereses. Entonces, es volver al concepto de la Guerra Fría, donde en América Latina no hay estados, no hay naciones, sino es una zona de operaciones. La idea del patio trasero, donde desjerarquiza la idea de que existan otros países, otras naciones a la cual debe respetar. Totalmente. Esto es y para cuando los norteamericanos se les pone eso en la cabeza, como les pasa con los estados de lo que nosotros llamamos Medio Oriente, Asia Occidental o África u otros países de Asia, y ellos consideran que, bueno, no deben respetarse como estados, ¿no? Entonces, la estrategia es construir estados fallidos de distintas maneras, como lo viene haciendo en Argentina, pero ganándolo a través de las elecciones, a través de distintas estrategias. El endeudamiento externo es uno de ellos, ¿no? Que construye un estado fallido, digamos, ¿no? Un estado, no el estado como algo de fuera de la sociedad, una sociedad, una nación que no puede autoconducir su destino, digamos. Y lo que no se hace por otras fuerzas, por otras vías, digamos. Entonces, por eso digo, es una nueva época para América Latina, donde Estados Unidos no está dispuesto a respetar la existencia de otros estados-nación en América Latina, y eso implica que el abanico de posibilidades son todas, incluso esta o peores, digamos, ¿no? Las ha usado en América Latina durante todo el siglo XX y durante el siglo XIX también. Entonces, bueno, me parece que ahí está planteado el horizonte. Esto no es para tener miedo, sino para tener conciencia de lo que se juega
de enfocar bien son los problemas que afrontamos como Argentina y los que afronta nuestra región. Venezuela está a 5 horas de avión, digamos, no está en otro rincón del mundo. Total. De avión de línea, digamos, ¿no? 5 Total, horas. sí. Y Estados Unidos está tratando de insistir con una base militar conjunta en Ushuaia, digamos, ¿no? Entonces hay que reunir conciencia de esta etapa, ¿no? Hay que reunir totalmente todos esos hechos que nos van a dar una foto más completa, incluso de las que nos puede dar un medio de comunicación, digamos, ¿no? Uno solo, sino reunir todas esas acciones, las declaraciones de la designada del Comando Sur, ¿no? Y bueno, Laura Thompson, no sé cuánto era. Pero bueno, en fin. Juan, nos comprometemos al aire a tener otro diálogo respecto al libro que vas a presentar cuando, bueno, avance, digamos, esa fecha y bueno, nos alegra así todo poder dialogar con vos sobre este tema que bueno, que sos una figura interesante para analizar justamente la situación en términos latinoamericanos. Sabemos que bueno, que el libro también está basado en un pensador boliviano, así que bueno, ese concepto de la patria grande, digamos que muchos pudimos ser por lo menos testigos como ciudadanos, como ciudadanas, nos interesaba también para saber qué mirada tenía sobre esto, así que agradecidos por esta comunicación. Bueno, bárbaro, gracias a ustedes y ahí estaremos charlando sobre ella apenas tenga la fecha de presentación del libro, René Zabaleta y lo Nacional Popular, y bueno, seguramente podemos hablar acá también para comentar un poco de qué se trata. Gran abrazo desde acá. Un abrazo para ustedes, gracias. Juana Arrizabalaga dialogando con nosotros.